Hola a todos y a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por el tiempo que le van a dedicar a participar y escuchar todo lo que les tengo que contar en esta conferencia plenaria del Congreso Internacional Tendencias de Investigación en Comunicación, bajo el título La importancia de la inclusión de los profesionales de la información en investigación sobre comunicación. Yo soy Nuria Sánchez Hey Valenzuela y antes de comenzar esta conferencia, lo primero que quería era agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo. Primero al profesor Santiago Moyarga de Escalada, de la Universidad Internacional de La Rioja, y en especial también a la profesora Isabel Palomo Domínguez de Nicholas Romeris University, por considerar necesaria mi aportación en este congreso y también, evidentemente, por organizarlo. Considero que es muy importante en la situación actual que estamos viviendo encontrar lugares de debate, lugares para compartir, ¿no?, sobre la investigación en comunicación, porque sí, se está investigando y bastante, pero hay que pararse, analizar desde qué punto se investiga en comunicación y bueno, que los conocimientos que salgan de estas zonas de debate y de intercambio sirvan para situar la investigación en comunicación y saber hacia dónde vamos y si tenemos que redirigir el tiro. Por tanto, muchísimas gracias, me reitero, tanto por contar conmigo como por la idoneidad del congreso en el que estamos participando. Antes de comenzar esta conferencia, también me gustaría, como me gusta cuando acudo a algún tipo de curso, conferencia, seminario, saber siempre el perfil de la persona que está impartiendo, ¿no?, este conocimiento. Cuando soy yo la persona que imparto, creo que también es importante conocer el perfil. Primero porque el perfil de la persona que está ahí comunicando es un contexto, ¿no? Es el contexto de los conocimientos que vamos a adquirir, por tanto, es necesario conocerlo, como también, bueno, pues al final por la solvencia, ¿no?, que las afirmaciones que esta persona mantenga tienen relación con todo el contexto de esta persona y, bueno, pues al final su currículum profesional, personal, académico y docente. Es por ello que, bueno, pues voy a empezar por esa parte de presentarme y que conozcan mi perfil. Como bien he adelantado, soy Nuria Sánchez Hey Valenzuela, soy licenciada en comunicación en la rama de periodismo y doctora en comunicación, las dos cosas, por la Universidad de Sevilla. Estoy acreditada a la ANECA, la Agencia de Calidad, como profesora contratada doctora, y actualmente soy profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, aunque con anterioridad he sido durante años profesora en el Centro Universitario San Isidoro, centro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide. Además, imparto clase en distintas universidades online y formo parte del equipo docente de la Escuela de Reporteros de Andalucía. Para mí explicar esto es importante porque gran parte de mi profesión se destina a la docencia y por eso en las investigaciones que llevo a cabo también las intento vincular con la docencia y, bueno, al final la formación a los profesionales del futuro. Pero además de esa parte docente, ahora me gustaría hablar de la segunda parte, que es mi experiencia profesional. Durante más de 20 años he trabajado como periodista en distintos medios de comunicación, pero sobre todo la mayor parte de estos años los he destinado trabajando en televisión. En esta diapositiva pueden ver, bueno, pues los últimos trabajos, los más relevantes de mi profesión. He sido reportera
en informativos Telecinco, también reportera de actualidad en programas de Canal Sur Televisión durante pues 7 años, y también he sido reportera en el programa Equipo de Investigación. Cuando se analizan estos trabajos, además de otros que he realizado, es importante ver que como profesional del periodismo y en concreto como reportera, he trabajado en medios públicos y privados, en medios autonómicos, es decir, regionales, y también en medios nacionales, y a la vez se puede señalar que he trabajado en los 2 grupos de comunicación más importantes en la actualidad, que se tratan de, en la actualidad nacional, de Mediaset y A3 Media. Mediaset encabezado, como bien saben, por Telecinco, y A3 Media por Antena 3 Televisión. Además de estos años de profesión como periodista, en los 2 últimos años he sido directora de comunicación de la Fundación José Manuel Lara, una fundación que, si no conocen, bueno, pues pertenece al grupo Planeta y a su vez al grupo A3 Media que he mencionado con anterioridad. Y creo que destaco este puesto de trabajo porque, bueno, la dirección de comunicación finalmente también lo que me ha hecho es aunar, ¿no?, todos los conocimientos de un lado y de otro para que esto sirva, y es una de las cosas más importantes, y por eso me he detenido también en que se conozca mi currículum, sirva tanto para la docencia como para la investigación en comunicación. Les dejo ahí mi dirección de LinkedIn por si quieren tener más conocimiento o incluso si quieren establecer contacto para investigaciones futuras o, bueno, o para lo que pueda surgir. Una vez presentado, ¿no?, mi currículum, me gustaría situarme en nunca mejor dicho, en la situación actual de la comunicación, destacando puntos en los que creo que es necesario pararse por lo que está implicando en el desarrollo de la profesión periodística, de la comunicación y, por tanto, también de su investigación. Es sabido, ¿no?, que uno de los puntos que marca esta situación actual son los grandes avances tecnológicos. Es cierto que la historia de la comunicación ha ido unida a los avances tecnológicos que se han producido a lo largo de la historia. Evidentemente hubo avances tecnológicos en el paso de la escritura en piedra al papiro, del papiro a, evidentemente, la imprenta, de la imprenta a la radio, de la radio a televisión, y bueno, todos esos avances tecnológicos han producido, no es algo nuevo, ¿no?, es algo que está en la historia de la comunicación y no nos debería sorprender en la actualidad. Lo que sí quizás sorprende y sí marca el panorama actual es la rapidez con la que se están llevando a cabo y se han llevado en los últimos años estos avances tecnológicos y la implicación que estos avances tecnológicos están teniendo en el día a día de la comunicación. Dentro de estos avances tecnológicos es imposible no señalar pues a Internet, ¿no?, esa proliferación y sobre todo democratización, y me gusta utilizar esta palabra porque sí es cierto que para la comunicación un punto muy importante es que llega a todos. Muy importante también que en un simple teléfono móvil en el bolsillo podamos tener acceso a tanta información, a tantos datos. Por tanto, sí que se considera, bueno, económicamente el acceso a Internet pues es mucho más barato, y no estoy hablando solo de Occidente, sino, bueno, al final a nivel mundial, aunque evidentemente habría que establecer y analizar también los lugares donde no hay acceso a esos apagones digitales, pero sí es cierto que se ha dado, ¿no?, una democratización y estandarización del uso de Internet, y esto evidentemente está afectando a la información, a la comunicación y a los profesionales de este ámbito. Dentro de esta proliferación, con sus lados positivos y negativos, que entraremos también a analizarlo, sí es importante señalar la proliferación de las redes sociales.
Y no solo las redes sociales como intercambio de información, que sí, no siempre de información verificada, contrastada, profesional, pero sí intercambio de información y de datos, sino también el papel que está jugando como información paralela, ¿no? O medio paralelo a los medios de comunicación. Bien es sabido que evidentemente las redes sociales tienen ese papel importante, que los profesionales de la comunicación también la están utilizando. Por ejemplo, en la actualidad, pues medios de comunicación como pues El País tiene TikTok, ¿no? Entonces, bueno, al final ese avance de las redes sociales y de la tecnología beneficia también a los medios tradicionales, pero es más preocupante cuando esos datos, esa información, proviene de otro tipo de fuentes, pues que no tienen la profesionalidad o la solvencia determinada, o sobre todo los ciudadanos de a pie no tienen el conocimiento de distinción de este tipo de contenidos, ¿no? De por qué creer este no, por qué está contrastado este y este no, y por qué es más profesional este que este. Otra de las situaciones que pueden determinar cuál es la situación actual, este marco que está hoy intentando describirles, es la inmediatez. Hay que tener en cuenta que unido a estos avances tecnológicos y a estas redes sociales, ¿no? Está habiendo, y yo diría, un poco una tiranía de esta inmediatez, todo lo queremos en el momento, desde, bueno, los niños hay que educarles, ¿no? A que no todo se puede tener en el momento, a la audiencia también, incluso a los directivos, a los jefes de las empresas de comunicación habría que hacerles entender la importancia de lo negativo que puede traer esa inmediatez a la profesión periodística. No querría, a lo mejor, irme muy atrás, pero es conocido en la historia del periodismo cuando existía, por ejemplo, la hoja de los lunes. Salía, ¿no? Se publicaba el lunes, se tenía información y hasta el lunes siguiente no había información. Y no pasaba nada, ¿no? Relativamente. En la actualidad eso sería impensable y es verdad que cuanto más interés despierte un acto, un evento, una situación, mayor es la exigencia de inmediatez. Y sin embargo, ¿qué implica esto? Pues esa inmediatez lo que implica es que muchas veces el trabajo periodístico pierda en calidad porque, bueno, pues el periodismo tiene sus tiempos y acelerar estos tiempos también pues está afectando negativamente en la profesión. Y por último, que no es el único, ¿no? Pero creo que es fundamental que se nombre, ¿no? Y se analice en esta conferencia, es la introducción, ¿no? Y sobre todo, no la novedad, porque esto no es nuevo, las fake news, que es a lo que me quiero referir ahora, no son nuevas en la historia de la comunicación. Ha habido muchas noticias falsas o falseadas con intereses detrás. Pero lo que yo sí creo que es nuevo de los últimos años es la gran cantidad y el poco control, ¿no? de estas informaciones falsas. Sabemos que ha habido gobiernos incluso bueno, el español, que ha tomado medidas o que está intentando tomar medidas ante estas informaciones falseadas, que se están creando, bueno, pues decálogos y demás para combatir o para afrontar, porque al final es algo que no se puede controlar, pero sí se puede dar los conocimientos precisos para ser menos permeables o ser más permeables, ¿no? Es decir, que nos afecten menos estas fake news y sobre todo sepamos identificarlas. Porque eso es importante, ahora iremos analizando en distintos momentos de la conferencia, pero al final el descrédito del profesional de la información puede llegar pues al descrédito de los datos que obtienen los ciudadanos y por tanto también esta falta de información veraz, como bien se solicita en el artículo 20 de la Constitución española, ¿no? Se indica que el ciudadano tiene derecho a recibir información veraz a través de los medios de comunicación. Si no podemos garantizar que esta información sea veraz
implicando, bueno, todas las implicaciones que tienen veraz, que sean contrastadas, con profesionalidad, con fuentes solventes y demás. Si esto no es así, pues al final la base democrática, ¿no?, de este derecho a la información, pues pierde, ¿no? Pierde garantías. Y bueno, pues por eso es tan importante, porque evidentemente una fake news no es inocente. Una noticia falseada tiene muchas implicaciones y esto va a llegar a la sociedad, al ciudadano, y el ciudadano finalmente es el que ejerce el derecho al voto, el que es un pilar importante de la democracia. Por tanto, también, bueno, pues esa información y esa fake news pues afectan directamente a la profesión periodística y al desarrollo de la sociedad. Bueno, esos son los puntos que quería establecer en esta visión actual de la profesión, y es el contexto en el que, bueno, pues introduzco esta situación de la importancia de incluir a los profesionales del periodismo cuando se hace investigación en comunicación. ¿Por qué? Porque ante esta situación que hemos descrito, es fundamental que exista un informe, un enfoque multidisciplinar. Es decir, que se pueda analizar la comunicación desde el mayor punto de vista y las mayores aristas que surgen en esta disciplina. Porque evidentemente está ahí el periodismo de datos, de análisis y demás, pero considero que un punto importante es introducir al profesional que cada día ejerce pues esta profesión, el periodismo y la comunicación. ¿Por qué? Porque es importante, porque frente a esa aluvión de datos que se ha conseguido a través de ese desarrollo tecnológico, ese aumento de esa democratización de las redes sociales y de Internet, y bueno, pues todo esto, tenemos datos que tenemos que contextualizar, y los debemos contextualizar en la profesión a través, pues, de los profesionales que la ejercen. En este sentido, no quiero menospreciar ni infravalorar el periodismo de datos, pero sí, pues una lanza a favor de el análisis también, además, y el contexto cualitativo que aportan los profesionales de la información, del periodismo. ¿Cuál es el punto de partida de esta investigación? Pues ese, que es imprescindible contar con los profesionales de la información, porque en escenarios distintos y con profesionales diferentes, pues veremos en las distintas investigaciones que vamos a ir desarrollando, los resultados que se extraen sobre el profesional de la información de actualidad son similares. Es decir, vamos a analizar problemática nacional, problemática del periodismo de suceso, del periodismo especializado. Vamos a utilizar distintos profesionales, tanto más locales, más nacionales, eso, como bien dijo, generalistas o especializados, y sin embargo vamos a descubrir, y lo implico aquí, descubriremos cuáles son esas tendencias similares veremos en la última parte de esta conferencia plenaria, qué puntos debemos afrontar y investigar y buscar la solución para ver el contexto en el que nos encontramos y que, bueno, la investigación en comunicación sea mejor, ¿no? Podamos avanzar en ella. Empiezo con la primera investigación que quiero incluir en esta conferencia plenaria. Se trata de, eso sí, quiero señalar que todas las investigaciones que he incluido pues o han sido realizadas para congresos internacionales, casi todos, bueno, pues con revisión de pares y demás, que garantizan la calidad de estas, como también una gran parte de estas investigaciones han sido incluidas como capítulo de libro o artículo en revista
con revistas de solvencia y reconocido prestigio científico. ¿Vale? Comenzando por esta primera, que se incluyó en un curso de verano de la Universidad de Cádiz, y que se titulaba Las limitaciones de los periodistas al informar sobre el Carnaval de Cádiz. Estaba dentro de un curso de verano bajo el título Prohibiciones, censura y control del Carnaval de Cádiz. ¿En qué consiste esta investigación? Para poderla situar y contextualizar el por qué, ¿no? De por qué traerla a esta conferencia plenaria. En esta investigación se analiza cómo los profesionales de la información pueden informar sobre un evento como es el Carnaval de Cádiz, que traspasa la frontera de lo local, llega a lo nacional, incluso a lo internacional, teniendo en cuenta que los profesionales de la comunicación viven en una ciudad que no llega a 115.000 habitantes. Es decir, un contexto muy pequeño, muy limitado, pero con un evento de repercusión incluso internacional. Y estos periodistas, estos profesionales de la información viven cada día en este contexto, ¿no? En esta ciudad, en este pequeño microclima. Por tanto, se consideraba que era necesario investigar y analizar, incluir en esta investigación a los profesionales, a los periodistas de los medios más representativos de esta localidad, tanto escritos como audiovisuales. Y dentro de estos pues incluyeron tanto televisión, como es la televisión local, en este caso municipal, de la ciudad. Después también las distintas radios que informan sobre este carnaval y sobre todo, en concreto, la investigación era del concurso de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla, es decir, de las coplas. Y la importancia que tiene, ya no solo culturalmente, que la tiene, sino incluso económicamente para el desarrollo de la ciudad, y porque es una fiesta que antes se suscribía, ¿no?, al periodo de carnaval, y ahora pues durante todo el año se desarrolla el carnaval y eso, como bien digo, pues a nivel no solo local, sino que traspasa esta frontera. Para escoger estos periodistas que queríamos que pudieran participar en esta investigación sobre el Carnaval de Cádiz, se decidió no solo escoger los medios más representativos, sino además de los medios más representativos, también que cumplieran unos requisitos, por ejemplo, que fueran graduados o licenciados en comunicación. Hay personas que ejercen o que cubren este evento sin cumplir este requisito, y también que como mínimo hubiesen cubierto este certamen de coplas en los últimos 2 años mínimo, ¿vale? Lo considerábamos importante. Vale, la segunda investigación, que he pasado ya a las diapositivas, esta que les presento, que es, bueno, pues los profesionales de la investigación, de la información que en la cobertura de sucesos. Es importante también esta investigación incluir a los profesionales, porque es cierto que se podría establecer un análisis, pues, por ejemplo, en prensa, analizando las distintas informaciones de sucesos que hay, o por ejemplo audiovisual, pues cogiendo programas concretos donde se ha informado sobre determinados sucesos e investigarlo, pero es cierto que en un contexto tan apremiante como es un suceso, que no tiene hora, que no tiene que el contexto pues no se puede controlar, ¿no? No se puede controlar cuando hay un asesinato, ¿no? O un accidente de tráfico, cualquier tipo de suceso. Y es verdad que los profesionales de la información no solo tienen que estar especializados, y hablaremos también a continuación de la especialización, sino que además pues tienen consecuencias distintas y que se repiten en su quehacer diario cuando tienen que informar pues con esa inmediatez que señalábamos
antes y bueno, pues la situación determinada. En este trabajo quisimos hacer un estudio de caso y era pues una desaparición concreta, la desaparición y muerte del pequeño Julen, no sé si la recuerdan, pero bueno, tuvo repercusión nacional. Y para ello, pues se contó con el testimonio, como cuentos de distintos profesionales. En concreto, en este estudio se escogió del sector audiovisual, es decir, profesionales de televisión. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la información de este caso llegaron incluso a tener, bueno, pues análisis desde el Consejo Audiovisual, por ejemplo, de Andalucía, poniendo en duda el trabajo que se hizo y por eso consideraba que era importante, pues, incluir a estos profesionales. Dentro de estos profesionales, pues como en el caso anterior, se incluyeron medios nacionales y también más regionales, así Televisión Española, que es la televisión pública nacional, Telecinco y Antena 3, que como he mencionado con anterioridad, pues son representativos de los grandes grupos de comunicación nacionales, y Canal Sur Televisión, al tratarse, bueno, pues de un caso andaluz, pues incluir también a los profesionales de la televisión pública andaluza. Tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo, pues se pudo hacer una triangulación, hizo un triángulo exacto para, como instrumento, bueno, pues para darle profesionalidad, veracidad y bueno, ciencia, ¿no?, a los resultados que se pudieron llevar a cabo. Y es verdad que con estos profesionales se utilizó el método, el instrumento del cuestionario. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los profesionales de la información tienen unas circunstancias profesionales muy concretas de tiempo, espacio y demás. Y ya si nos vamos a los profesionales que cubren actualidad y en concreto sucesos, pues imagínense cómo son sus horarios y sus limitaciones para participar en investigaciones como esta. Por tanto, se intentó facilitar lo máximo posible a los profesionales el poder acceder y participar en esta investigación, que considera que era muy importante contar con su aportación. Pasamos a la siguiente investigación, en este caso, bajo el título Los micromachismos en televisión, el papel de altavoz de las redes sociales. Podríamos, como bien digo, coger, pues, se hizo un contexto concreto y se analizó un caso que tuvo lugar en la televisión autonómica andaluza con mucha repercusión porque llegó al Parlamento de Andalucía e incluso solicitando la retirada del programa en el que había sucedido este supuesto micromachismo. Se podía haber analizado el programa en sí y después, bueno, pues como el altavoz fue a través de las redes sociales y se quería también ver cómo había sido completamente distinto lo que sucedió en el programa en sí y su contexto habitual de la televisión analógico y bueno, también su parte digital, ¿no?, al traspasar el programa y acordarse en el canal digital, en internet. Es decir, ese contexto y después, sin embargo, la repercusión que tuvo en redes sociales, que fue completamente distinta. Por tanto, podíamos habernos quedado con eso, pero es lo que defiendo en esta conferencia, la necesidad de incluir a los profesionales de la comunicación y sobre todo, bueno, pues su visión, su aportación, su opinión sobre lo que sucedió. Y para ello, pues se utilizó también el cuestionario a 15 periodistas que tenían que cumplir estar activos en los medios de comunicación, ya fuera públicos o privados, y tener relación directa con la televisión para que estuvieran empapados de esto y no haber ejercido como mínimo 5 años en medios de comunicación. ¿Vale? Con estos parámetros, estos ítems que había que cumplir, lo que se intenta garantizar es la solvencia, ¿no?, de las afirmaciones que den estos profesionales. Es cierto que aunque era un cuestionario, después se añadió una última pregunta en el que se ponía, puede usted añadir cualquier detalle
sobre lo ocurrido que no haya podido indicar en las preguntas anteriores, ¿vale? Para que se pudiera abrir, ¿no? los datos y poder llegar a la mayor información posible. La siguiente investigación que se incluye fue publicada en la revista científica de Estudios sobre el Mensaje Periodístico, una revista muy bien posicionada en el ranking de revistas científicas relacionadas con comunicación, y bajo el título La salud en la comunicación de la adaptación al cambio climático. Se trata de un artículo mucho más especializado, es decir, sobre una información periodística más especializada, porque es en concreto sobre pues, el cambio climático y pues, la información de salud. Y se pensó que una técnica que podía dar resultados combinada con otras, pero en concreto se añadió el focus group, ese grupo de discusión. Es verdad que fue un grupo minoritario, restringido, de 4 personas, 4 profesionales, más el moderador y el observador. Pero sí es cierto que aunque fuera un grupo reducido, lo importante no es el número, sino la solvencia de estos profesionales, ya que bueno, se trata de profesionales con mucha calidad representativa y bueno, pues al final es un grupo de expertos claves en referencia en la materia que se estaba investigando. Por tanto, bueno, pues la duración del focus group fue de 90 minutos, y dentro de esa muestra que se incluyó se introdujo a un técnico de educación ambiental, a una docente universitaria en la Facultad de Comunicación, a un periodista ambiental y a un profesional del periodismo y de la comunicación especializada en salud. Por tanto, una muestra representativa que podía ser interesante en esta investigación. Incluyo también este libro, Historia y estructura de la producción audiovisual, en la que se llevó a cabo una investigación en la que se incluyó 23 entrevistas en profundidad, no cuestionarios, sino entrevistas en profundidad a informantes clave. Importante, ¿no? El determinar que se tratarán de informantes clave por el nivel tanto de la dificultad para acceder a estos profesionales, como también, bueno, pues la importancia de la información que se extrajera de ellos. ¿Por qué 23 y no 22 o 24 o 30? Bueno, hay una máxima que se dice en investigación científica, que es que se debe dejar ese número de informantes clave o de entrevistas cuando introducir a una persona nueva no aportaría mucho más de las que ya se han introducido, y por tanto en estas 23 entrevistas, además de ser bueno, pues numerosas y además bastante amplias todas, aunque sí hubo gente que restringió el tiempo. Pues recuerdo el director general de Canal Sur Televisión, que es bueno, pues una de las emisoras que evidentemente son importantes en la historia y estructura de la producción audiovisual. Además, en este libro hay una parcela, unos capítulos concretos que son sobre Andalucía. Bueno, pues dijo que podía atendernos, difícil, porque suele ser muy complicado, pero se consiguió que nos atendiese, pero que tenía 50 minutos. Vale, pues en esos 50 minutos hay que ajustar las preguntas que se le hicieron y demás, pero bueno, a pesar de estas limitaciones, sí es verdad que el resultado fue muy satisfactorio, porque eso pues se incluyeron desde personas de directivas, como bueno, también personas del Consejo de Administración, profesionales que habían trabajado dentro, profesionales que estaban aún trabajando dentro de la televisión pública andaluza, después también bueno, pues personas del Consejo de Administración, que son políticos pero que tienen formación importante que se debía introducir, investigadores de comunicación que habían investigado a Canal Sur Televisión. Bueno, pues 23 informantes clave, y esos son profesionales de la información que consideramos necesarios, aunque se podía haber pintado la historia y la estructura de la producción audiovisual sin contar con ello, pues esta defensa nuevamente de la inclusión de los profesionales de la investigación. Este artículo, la responsabilidad social de las empresas audiovisuales,
se introdujo también estos 23 informantes, lo que pasa que es verdad que se hicieron preguntas concretas para esta parte de la, bueno, pues la responsabilidad social. Hay que tener en cuenta que, bueno, además de estas 23 entrevistas, se realizaron 220 encuestas a periodistas, hubo observación directa y participante y se incluyeron 10 programas concretos con sus análisis y después, bueno, pues evidentemente las técnicas bibliográficas en las que se pudo acceder a fuentes primarias y secundarias que, bueno, con revisión de la literatura sobre el tema en concreto. Una vez más, pues destacando la importancia de incluir a los profesionales de la información. No querría finalizar esta conferencia plenaria como bien he comenzado, en mi profesión hay dos patas, ¿no? Esa vida profesional de ejercer el periodismo y esa vida de la academia, tanto investigadora como docente. Por tanto, también considero importante que cuando los profesionales de la comunicación impartimos docencia sobre comunicación, se introduzca también el testimonio de estos profesionales, porque es la base. Si nosotros en las clases introducimos a estos profesionales, primero los futuros profesionales tendrán ese contexto que queremos buscar en investigación y también en docencia, y también ellos, si se convierten en futuros investigadores en comunicación, establecerán esa dinámica de introducir a los profesionales. Por tanto, pues sumamos esta inclusión de los profesionales de la información en la impartición de la docencia de las distintas asignaturas de los estudios de comunicación. Como ejemplo, he querido traer algunos de los de casos que yo he incluido en docencia, por ejemplo, en el periodismo deportivo. Se incluyó a José Antonio Rivas de Onda Cero Radio. Creo que la aportación de este profesional y sobre todo después de corregir los exámenes del alumnado, es fundamental para, primero, presentar un contexto más amplio, que no sea todo teórico, sino también práctico, que la práctica sea a través de los que están practicando a diario, ejerciendo su profesión, digo práctica entre comillas, sino que, bueno, pues lleva la teoría a la práctica diaria. Y también porque al final muchas veces los titulares y la información que nos aportan los profesionales no siempre son las mismas que se encuentran y no siempre coinciden. Algunas veces sí, pero no siempre coinciden con los datos que encontramos en los estudios, en los libros. Por eso es importante introducir a estos profesionales. Después también, bueno, en periodismo científico lo considero yo importante, por eso también incluimos a una profesional del Diario de Sevilla, del grupo Yoli, que no solo eso, pues se vio la importancia, sino también se incluyeron cosas como, bueno, pues su experiencia con las fuentes científicas, o de periodismo científico, su contexto en el que también se reproducen estos pilares, estos parámetros que hemos visto en la actualidad de la precariedad, de la inmediatez, bueno, igual que en las distintas investigaciones se van desarrollando y se van repitiendo estos patrones, estos ítems, aquí también los vamos viendo. El periodismo cultural, también el periodismo de sucesos, que ya he adelantado que son periodismos especializados y con unas características muy concretas. Evidentemente no es lo mismo el periodismo cultural, que a lo mejor tiene contextos, por ejemplo, muy de fines de semana, conciertos, no sé, teatro, mucho periodismo cultural, que no son solo eventos y pasatiempos. El periodismo cultural va mucho más allá, con mi defensa concreta del periodismo cultural en portadas y primeras páginas y no relegado al final del periodismo. Y bueno, también el periodismo de sucesos tiene un contexto muy determinado, también con fuentes específicas, con también muchísima importancia a esa inmediatez, a los bulos, a las noticias falseadas y demás. Por eso también es importante, bueno, en este caso iría con Ensaña, ¿no?, en introducirla. Y otros dos periodismos, pues el periodismo de tribunales, también por la importancia de la rapidez, se está celebrando un juicio y casi a tiempo real con lo
los problemas que puede implicar esto y muchas veces, bueno, pues aunque se haga bien y se haga profesional, y eso es lo importante, también hay veces que no se hace bien y esa profesionalidad pues se ve enturbiada por esa inmediatez y el periodismo económico. Que bueno, en este caso entrevistamos a Alejandro Medina, que en la actualidad es periodista de la parte de 5 minutos, que es la parte económica, de 5 minutos, digo, de 5 días, disculpen, que es la parte económica del país, del grupo Prisa. Además de introducir los testimonios de estas distintas especializaciones de profesionales que ejercen esta especialización, por lo que pueden aportar. También me gusta, por ejemplo, en este caso concreto, en la impartición de la asignatura de Historia y Estructura de los Medios de Comunicación, que es una asignatura pues bastante densa, teórica, que muchas veces, como dicen los alumnos, se convierte en un hueso, ¿no?, en el estudio, a través de los testimonios de distintos profesionales, aquí encontramos profesionales pues de La Sexta, de Telecinco, de Cuatro, de la universidad, de pues, la Asociación de la Prensa de Sevilla, como también institución en la que trabajan periodistas. Les preguntamos y quisimos que hicieran un contexto y que el alumnado lo recibiese de cómo había afectado a su profesión o afectaba a diario estos conocimientos adquiridos en la asignatura de Historia y Estructura de los Medios de Comunicación, para que, por desgracia, muchas veces el alumnado necesita tangible, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto y en qué lo voy a poder utilizar para que se esfuercen y les interese la asignatura? Bueno, pues dentro de esta innovación docente, consideré necesario introducir pues estos testimonios, que, dicho sea de paso, subió la calificación que le daba el alumnado a esta asignatura en este año respecto a cursos anteriores. Bueno, pues puede ser que uno de los motivos fuese esto, dentro de, bueno, evidentemente otros muchos motivos. Y llegamos al momento de las conclusiones. Y dentro de esta, evidentemente las conclusiones no son de esa parte docente, sino de la parte investigadora, de esos trabajos de investigación y lo que se ha extraído y qué puntos, como hemos dicho en esa hipótesis, hay en común y demuestran que es necesario la inclusión de los profesionales de la información en las investigaciones sobre comunicación. Podemos encontrar, por ejemplo, que la mayoría, ¿no?, en los distintos contextos, las informaciones falseadas, las fake news, las informaciones también erróneas, aunque sean distintas a las señaladas como fake news, están afectando al buen desarrollo de la profesión periodística. Es cierto que destacan que hay informaciones que se cuelan, entre comillas, pero las mínimas. Hay otras que se incluyen en los medios, sabiendo las empresas de comunicación que son falsas, incluso sabiéndolo para desmentirlo minutos después, porque, por desgracia, en lugar de basarse en criterios profesionales, pues se basa en criterios económicos. Al final, las noticias falsas suelen ser más llamativas, más polémicas, atraen más al público. Esto implica que atraiga, que suba pues las visualizaciones o los espectadores, la audiencia, y por tanto esto también haga que se aumente pues los anuncios y bueno, pues las pelas, ¿no?, el tema económico en los distintos medios de comunicación. Es relacionable, ¿no? Se puede relacionar esta fake news con el morbo, el amarillismo, el sensacionalismo y a la vez con el clickbait, ¿no? La obsesión cuando ves un titular más llamativo, ¿no?, pues implica que la gente abra y lea por encima de un titular que no sea tan llamativo, que muchas veces se terminan convirtiendo estos titulares en fake news o bulos, porque el titular dice algo completamente distinto a lo que dice el texto, pero como bien digo, necesidad de ese clickbait, de este seguimiento constante y demás, pues muchas veces hace que noticias que no deberían estar en los medios como titulares, porque no han sido contrastadas, porque no han sido verificadas o porque ya se sabe que no son ciertas, se introducen en estos medios. Y bueno, pues los profesionales de información las señalan
en el ranking, uno de los puntos más altos como problema en el desarrollo de la profesión periodística. Después las imágenes, que ya no son fuentes seguras. Antes se decía una imagen vale más que 1000 palabras y lo estoy viendo, es real. Ya estamos viendo tanto, bueno, pues no solo con la inteligencia artificial, que puede cambiar el enfoque de las imágenes o crear imágenes que no son ciertas, como también, bueno, pues al final ese cambiar de angular, de punto de vista, de enfoque y demás, pues para contar una cosa y no otra. Después también la influencia, como hemos mencionado con anterioridad, destaca a lo largo de los profesionales que se han entrevistado, la influencia en la profesión de las redes sociales y de los haters, es decir, esos personas que odian, ¿no? Y que critican todo y que muchas veces con perfiles falsos o con perfiles que son anónimos se utilizan, pues bueno, esto también está afectando a la calidad de lo que del periodismo y sobre todo, bueno, ante la duda, ¿no? De la ciudadanía de qué es periodismo y qué no es periodismo, cuando se tienen informaciones a través de redes sociales. Después la inmediatez, como ha indicado antes, como uno de los grandes males de la profesión. Con el poder de la exclusiva, esa obsesión por tener un dato. Muchas veces se está dando la misma información y en las dos cadenas aparece exclusiva, ¿no? Bueno, es llamativo, pero esa obsesión y esa inmediatez, pues evidentemente los profesionales lo señalan como uno de los problemas del periodismo de actualidad para dar periodismo de calidad, ese que se exige detrás de información veraz a los ciudadanos, que incluye el derecho a la información. Después también la mezcla entre opinión e información. Es importante que el ciudadano sepa dónde está la información y dónde la opinión. Pasa que cuando muchas veces se quieren alargar las informaciones o los datos que se tienen en un momento, por ejemplo, en un momento de un suceso que se tienen 4 o 5 datos y queremos rellenar medio programa con eso, pues ¿qué pasa con esto? Pues que al final se termina mezclando lo que opino o incluso información no contrastada con la información para alargar esos minutos en televisión. Dentro de esto, también ver ese margen de maniobra que hay a profesionales. Es verdad que en el contexto de inmediatez, ahora hablaremos también de la estructura de información, de los poderes y demás que hay, al periodista cada vez le queda menos margen de maniobra para poder salvarse y hacer una profesión, un trabajo profesional y digno. Sí es cierto, ¿no? Pues que ese menor margen de maniobra afecta directamente a la ciudadanía y también llega, bueno, pues, a tener mayor precariedad y en la especialización, en los medios especializados, todavía más, porque un trabajo que a lo mejor antes hacía 5, ahora lo hace 1. Y encima corriendo porque se tiene que hacer en tiempo extremo, ¿no? Pues esto evidentemente afecta al desarrollo y sobre todo a la calidad, a mantener la calidad de la profesión periodística. Después, como bien indicaba, esa estructura de información, de poder que afectan a las informaciones, a los contenidos que se dan. No podemos ser ingenuos y al final el periodismo las empresas periodísticas son empresas que se mueven por beneficios económicos y por tanto pues esa fuerza, esos dimes y diretes entre la empresa, lo que es empresarialmente conveniente y lo que es periodísticamente conveniente, pues se encuentra ahí. Y por tanto esas también inclinaciones políticas afectan también al quehacer de los profesionales, aunque es llamativo que en la mayoría de las encuestas, aunque todos los profesionales dicen que sí, que afecta, consideran que no afecta en gran manera, es decir, que pueden profesionalmente ejercer. Una cosa es lo que dicen ellos y que se debe introducir en la investigación, pero después muchas veces cuantitativamente y con texto y análisis de datos, pues parece que sí, que afectan más de lo que ellos consideran que le afectan en el día a día. Y después, bueno, por último, la importancia de la función social en los medios de comunicación y la relegación de esta labor. Así es, ¿no? Cada vez más, pues, los medios de comunicación tienen que hacer un gran esfuerzo para mantener esa función social en la que se basan, sobre todo todos los medios, pero sobre todo los medios públicos, ¿no? Su razón de ser está dentro de esa labor. Bueno, pues hasta aquí las conclusiones de esta conferencia plenaria. Me gustaría en esta despedida y cierre, bueno, pues destacar
una vez más, la importancia de aunar esa investigación con la profesión y la universidad con la empresa. Por eso el título de esta conferencia plenaria y la defensa de esa inclusión de los profesionales en las investigaciones sobre comunicación. Después, la importancia de la persona frente a los datos. Está muy bien que tengamos muchos datos y que saquemos conclusiones de estos datos y que bueno, pues sea el siglo del dato, ¿no? Pero al final lo que aportan las personas, en este caso concreto los profesionales del periodismo, van más allá de los datos que se pueden extraer, ¿no? de la información que se puede extraer de estos datos. Destacar, y creo que lo he hecho a lo largo de esta conferencia, que sin periodismo, sin buen periodismo, no hay democracia, porque es uno de los pilares de la democracia, esa información veraz a través de los medios de comunicación. Y añadiría aún más, sin buena formación universitaria no habrá buen periodismo y, por tanto, no habrá una correcta democracia. Cierro con esta afirmación y aunque no puedan dirigirme las dudas, las preguntas directamente, si tienen aquí mi mail para cualquier duda, sugerencia, aportación que quieran que me llegue, pues estaré encantada de recibirla y ojalá también esta conferencia plenaria sirva para bueno, las personas que trabajen en estas líneas podamos unirnos y podamos establecer trabajos de investigación posteriores. Por tanto, termino esta conferencia volviendo a agradecer su tiempo, que en esta sociedad actual dedicar tiempo a esta conferencia, sé que es todo un valor, y de nuevo a los organizadores por contar conmigo pues en este congreso. Muchísimas gracias a todos.